Con el sociólogo y cineasta Oscar Lucien hemos evaluado un poco la situación de Venezuela en términos del acceso a la información, a la libertad de expresión y a varios derechos ciudadanos que están amenazados por un poder absoluto y hegemónico que quiere imponer un discurso único y hasta una única forma de pensar. En estos términos del discurso único, por ejemplo, el gobierno ha sido muy experto en convertir algunos mensajes contrarios en corrientes a su favor. Por ejemplo, el gobierno de Barack Obama sancionó a 7 venezolanos que tienen cuentas en Estados Unidos por temas de corrupción a través de un mecanismo además que es institucional en Estados Unidos, y tal vez se le pasó el tono en el discurso al considerar a Venezuela como una amenaza real. Tal vez no tanto, pero sí es un provecho lo que le ha terminado dando el gobierno, que ha convertido esto en una campaña chauvinista o una cosa patriotera, y ha recogido firmas en todo el país y fuera del país. Ahora se teme que, como aquella lista Tascón que usted mencionó, sea al contrario, el que no firmó caiga en una lista negra. ¿Es una posibilidad esa de que las personas que no se anoten en esa campaña sean sancionadas de alguna manera? Sí, bueno, justamente en la semana del 10 de abril publiqué un artículo que tenía que ver con este tema, que se llamaba De Cumbre en Cumbre, haciendo una alusión a la sentencia de Chávez en su oportunidad, que decía que los presidentes se la pasaban de cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo. Y eso yo lo aplico ahora porque aplica de manera directa a Maduro, por cuanto ha utilizado una medida administrativa interna a los Estados Unidos para, aprovechándose del antiamericanismo que hay en el continente de alguna manera, hacerse la víctima por la soberanía venezolana amenazada. Esto ha ocultado el propósito real de la medida. La medida es una acción directa contra 7 funcionarios venezolanos acusados de actos de corrupción y de violación de los derechos humanos. Creo que la opinión pública nacional, sobre todo la opinión pública democrática, opositora, ha caído en un chantaje. En un chantaje porque los Estados Unidos ha sido uno de los pocos países que han puesto la mirada crítica, preocupada sobre graves problemas que tenemos los venezolanos de violación de derechos humanos. Por alguna manera, por complicidades, por solidaridades automáticas, muchos gobiernos de América Latina han mostrado una solidaridad automática sobre la supuesta amenaza de los Estados Unidos, pero muchos funcionarios, altos voceros del Departamento de Estado, han aclarado que se trata de un protocolo que tiene una forma donde aparece la palabra amenaza. Han aclarado que la amenaza de Venezuela no es contra los Estados Unidos, que Estados Unidos no quiere amenazar a todos los venezolanos, sino que ha dictado unas medidas puntuales contra 7 funcionarios con nombres y apellidos acusados de actos de corrupción y violación de derechos humanos. Creo que es importante poner de relieve que el tema de los derechos humanos es uno de los pocos problemas que no puede utilizarse en el chantaje de la no injerencia internacional. Por cuanto después de la derrota del fascismo y del nazismo, la comunidad internacional creó los mecanismos justamente para que los estados nacionales no se salieran con la suya con la violación de estos derechos. Por lo tanto, es legítimo, está previsto en la Carta Interamericana de Derechos Humanos, en la Carta Americana, de la cual Venezuela es signatario, que los países firmantes velen por los derechos humanos de todos los países. Entonces, por lo tanto, esto se ha utilizado astutamente, obviamente, para la promoción de este mecanismo de firmas, que ha tenido como consecuencia justamente la intimidación, la persecución y el chantaje, porque se pretende que quien no firme esa declaratoria para solicitar la derogación del decreto Obama es un traidor a la patria. Pero esto es un mecanismo perverso de todos los regímenes autocráticos y totalitarios y tiene una referencia muy clara en las dictaduras militares del Cono Sur, sobre todo en Argentina, que crearon el tema de la guerra de las Malvinas para ocultar los graves problemas internos.
¿Usted cree que el venezolano común sí se va a sentir amenazado por esa corriente? Yo he visto, me han llegado denuncias de gente que está buscando una casa, por ejemplo, del gobierno, le han exigido que firme, o inclusive en operativos de venta de alimentos subsidiados, al lado ponen un tarantín para firmar. El venezolano común todavía tiene miedo. ¿Esta estrategia del gobierno logra su objetivo? Bueno, es un mecanismo de chantaje, es como cuando uno lo secuestran. O sea, uno está, y yo creo que la palabra secuestro es una palabra bastante pertinente para utilizar en el caso. Uno no puede negociar con el secuestrador. Te dicen, tienes que aportar cierta cantidad de dinero para dejarte libre. Y ahí, por supuesto que se cede. He visto bastantes testimonios de personas que se han negado a la firma, independientemente de que en el momento propio puedan perder el acceso a un servicio o a una ayuda del Estado, pero la gente está bastante molesta. ¿Y empleados públicos pueden negarse? Y bueno, ahí hay un mecanismo de control, de persecución, pero una firma que es ilegítima, ¿no? En la medida que ha sido obtenida por coacción. Pero bueno, yo creo que la verdadera firma la vamos a tener en el último trimestre del año, en la ocasión de las elecciones parlamentarias. Todos los sondeos de opinión dicen hoy que sobre el 75% de los venezolanos con disposición a votar votarían contra el gobierno, o sea que esa es la realidad. Por lo tanto, volviendo al tema del inicio, es muy importante que se consagre un conjunto de garantías electorales para impedir la intimidación a la hora de votar, porque el gobierno también ha utilizado un mecanismo perverso en elecciones pasadas, que es lo que se configura como el voto asistido. El voto asistido es una posibilidad de que una persona en situación provisional o definitiva de incapacidad o discapacidad para votar, porque es ciego, porque tiene un problema para caminar, etcétera, sea acompañado en el acto de votación por una persona de su confianza. Eso se pervirtió y se buscó el mecanismo para que funcionarios, sobre todo empleados públicos, tuvieran siempre una persona como tutor a la hora de votar. Y esto, bueno, fue denunciado tanto por organizaciones como la nuestra, Ciudadanía Activa, por el propio Centro Carter y la misma Observación Internacional, vieron la inconveniencia de que en el momento del voto la persona pudiera ser acompañada. Pero obviamente todos estos mecanismos perversos se ponen en marcha. Yo siento digamos, una sociología empírica que la gente lo que está preocupada es porque lleguen los alimentos, claro, que llegue la invasión del papel toalé, del champú, del desodorante, de los alimentos y las medicinas y bueno, es realmente un poco ridículo, pero obviamente diríamos que es trágico en la medida de la cantidad de recursos que se pierden en esta propaganda y, por ejemplo, un evento tan importante como la cumbre, que tenía en su agenda temas de salud, temas de migración, temas de educación, se haya un poco diluido en un show de las firmas y todo eso. En estos días también yo leía, y debo decirlo con tristeza porque me pareció trágico, que 13.000 médicos venezolanos se han ido de Venezuela. Sí, es parte de la diáspora porque además Venezuela está exportando lo mejor de su recurso humano. Vamos a regresar sobre ese punto después de esta breve pausa. Conversamos con Oscar Lucien, sociólogo, doctor en Ciencias de la Comunicación, cineasta y también miembro de la organización civil Ciudadanía Activa. Esto es Análisis Venezolano, regresamos en breve. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección, 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. La nueva manera de hacer tus compras. Deja que todo llegue a tus manos. MyClick Supermarket, supermercado en línea. Elestimulo.com, noticias que te mueven.
muy pronto. Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detalle.